Buenos días, profesora y compañeros. Hoy mi compañera Isabela y yo vamos a exponer sobre el caso de Verónica Razo Casales, una mujer que fue víctima de detención arbitraria, tortura y prisión injusta en la Ciudad de México. Nuestro objetivo es analizar cómo se violaron sus derechos humanos y reflexionar sobre la situación de la justicia en casos similares. Este caso es un ejemplo de cómo las irregularidades en el sistema judicial pueden afectar la vida de una persona. Verónica fue detenida sin ninguna prueba, torturada hasta confesar un delito que nunca cometió y esperando años en cárcel sin una sentencia firme. A lo largo de esta exposición analizaremos los hechos, los derechos violados y los recursos legales utilizados para buscar justicia. Bueno, el 8 de junio del 2011, Verónica Razo Casales fue detenida ilegalmente por 7 hombres que se movilizaban armados y vestidos de civiles, quienes la subieron a un vehículo sin placas. Este hecho fue presenciado por varios vecinos que están ubicados en el sector, y al intentar intervenir en la situación para que no se llevaran a la señorita Verónica, fueron amenazados. Su madre intentó localizarla y pues la verdad no tuvo ningún éxito y asumió que había sido secuestrada. Sin embargo, al día siguiente, Verónica apareció bajo custodia policial, acusada de un supuesto secuestro. Para obtener una confesión, Verónica fue sometida a tortura física y psicológica. Recibió golpes, asfixia, descargas eléctricas en sus partes íntimas y también fue víctima de violación. Todo esto para que se incriminara en 2 secuestros. Bajo esta coacción, Verónica confesó haber participado en actos que nunca cometió. La tortura es un método sistemático utilizado en México, como lo señaló el relator especial contra la tortura de la ONU, Juan Méndez. En este caso, la violencia ejerció no solo buscando tener información, sino también castigar a Verónica y a su hermano. Los agentes de la policía afirmaron haberla detenido junto con su hermano y otras personas porque tenían la sospecha de que iban a delinquir, y pues sin ninguna orden judicial ni pruebas claras, lo que se privó de su libertad. Este caso es un claro ejemplo de violación de derechos humanos. De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los principales derechos vulnerables son el artículo 3, derecho a la libertad y seguridad personal. Artículo 5, prohibición a la tortura y tratos inhumanos. Artículo 9, protección contra detenciones arbitrarias. Artículo 10, derecho a un juicio justo e imparcial. Artículo 11, presunción de inocencia. Además, la violencia sexual ejercida contra Verónica representa una grave violación contra los derechos de las mujeres y una práctica sistemática de la tortura en México. Bueno, proceso judicial irregular. Después de la tortura, Verónica fue llevada ante la autoridad ministerial sin la presencia de ningún abogado. Su madre solo pudo verla cuando ya había rendido su declaración bajo coacción. A pesar de que existían pruebas médicas de la tortura sufrida, los jueces no consideraron esto como un factor determinante para desestimar su confesión. Desde su arresto en el año 2011, Verónica ha pasado años en prisión sin ninguna sentencia firme. La única prueba sólida en su contra fue su confesión forzada y una llamada anónima que nunca fue ratificada. Bueno, acciones legales y recursos utilizados. Ante la injusticia, la madre de Verónica presentó una demanda de amparo indirecto contra la detención arbitraria y la falta de asistencia legal. Sin embargo, este recurso no logró su liberación inmediata. Otro recurso utilizado fue por el incidente por desvanecimiento de datos presentado ante el Poder Judicial de la Federación, argumentando que las pruebas en su contra eran totalmente ilegales y que con su confesión fue obtenida bajo la tortura.
Gracias a esta acción, otros casos similares lograron la liberación de víctimas de tortura, pero Verónica sigue luchando por su libertad y pues nada que lo consigue. Como grupo, consideramos que este caso es un reflejo de un problema estructural de los sistemas judiciales de muchos países. La tortura y las detenciones arbitrarias siguen ocurriendo, y la impunidad de los responsables dejan a las víctimas en un caso de indefensión total. Es preocupante que Verónica aún esté en prisión sin una sentencia firme y que los verdaderos responsables de su sufrimiento nunca hayan sido castigados. Casos como este nos recuerdan la importancia de pedir justicia y fortalecer los mecanismos de protección de derechos humanos. Bueno, en conclusión, el caso de Verónica Razo es una muestra de cómo la tortura y la falta de debido proceso siguen siendo prácticas comunes en ciertos sistemas judiciales. Es fundamental fortalecer los organismos de derechos humanos y exigir que se sancione a los responsables de las violaciones, como la detención arbitraria y la tortura sexual. Si no, pues seguiremos viviendo estos casos día a día en nuestro país y en cualquier parte del mundo. Por eso es importante que estos casos así sean sancionados.